Bienvenido, bienvenida. Yo soy la lluvia fina y hoy comparto con todos vosotros el capítulo completo de Consciencia y Enfermedad del libro Consciencia de Emilio Carrillo. Lo hago por petición popular, me lo habéis dejado en comentarios y sin más dilaciones, aquí empezamos. La falacia de la enfermedad y de la muerte. Tu yo físico, mental y emocional, el coche en el que estás, es tan divino como todo lo es, sin excepciones, en la creación. Sin embargo, tiene fecha de caducidad, no es eterno como si lo eres tú, el conductor. Y llegado un momento concreto de tu experiencia humana, la abandonarás. El tránsito que la humanidad llama muerte es el criterio que permite distinguir entre el conductor y el coche. Lo que no sobrevive a la muerte y se descompone y transfigura con ella es el coche. Y eso, espíritu, luz, energía, consciencia, que el nombre es lo de menos, que sigue vivo tras la muerte, es el conductor. Teniendo en cuenta lo precedente, cuando te digan que alguien ha muerto o cuando haga el tránsito un ser querido, no olvides que es mentira, que sigue muy vivo. La muerte no tiene el sentido que la mayoría de la humanidad todavía le otorga. La muerte forma parte de la vida y constituye un renacimiento, una puerta que se abre para pasar de una habitación de la vida a otra, del plano físico al plano de luz. Por la misma regla de 3, si el médico te dice que tienes una enfermedad, ten presente que es falso, porque es imposible que tú, el conductor, enfermes. Sencillamente, el coche se ha averiado. Aún más, es el conductor que eres el que genera la enfermedad en el coche en pro de tu desarrollo consciencial y evolutivo. Ninguna enfermedad es fruto del azar. Todas tienen su origen y razón de ser en los procesos conscienciales que son interiores, no exteriores. Lo cierto es que la enfermedad, tal como es concebida por tanta gente, no existe. Las enfermedades son la manifestación exterior, en el coche, de procesos de sanación, de limpieza, de encuentro, de recuerdo. Son impulsos de nuestro proceso consciencial y evolutivo. ¿No terminas de entenderlo? Hablemos de los icebergs. Los icebergs y los síntomas. Trae a tu memoria uno de esos enormes icebergs que, tras desprenderse de un glaciar o de una plataforma de hielo, surcan flotando las aguas oceánicas arrastrados por las corrientes marinas. Del iceberg sobresale del agua solamente una octava parte de su volumen total, la porción que puedes ver con tus ojos, mientras que más del 85% se mantiene por debajo de la superficie, invisible para tu mirada. Cuando un iceberg penetra en aguas más cálidas, comienza a derretirse. Podrás detectar esto porque su parte exterior, la que emerge por encima del agua, empezará a deshelarse y menguará. Si atiendes a la temperatura exterior del aire, lo que está ocurriendo puede no tener sentido, porque acaso esa temperatura sea de varios grados bajo cero. Pero no es la temperatura ambiente la que está provocando el deshielo. La razón de ser de la licuación se halla en la parte del iceberg que permanece en el interior del océano, por debajo de la superficie, pues es la que se encuentra en contacto directo con las aguas templadas que provocan la descongelación y la reducción del tamaño de la masa de hielo. Así que la causa del deshielo de la punta no está en la punta. Esta solamente manifiesta el síntoma de lo que está ocurriendo en el interior, en la parte del iceberg que no vemos. Pues bien, este es el hilo conductor de nuestras vidas. Es como si hubiésemos olvidado que somos un iceberg que tiene una parte exterior, el coche, y una parte interior, el conductor, la consciencia, los procesos conscienciales. Hemos olvidado la costumbre de mirar la parte de dentro. Es así como miramos a cualquier persona y solo vemos una parte de ella, la física. Como en el caso de los icebergs, lo que sucede a cada uno y en la vida de cada uno tiene su causa y su origen dentro. Ocurre exactamente lo mismo con lo que acontece en el mundo. Desde el aferramiento al coche, la gente suele creer y pensar que lo que sucede en el exterior, en el yo físico, mental y emocional, tiene su origen y causa en ese exterior. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad, se reconoce, se interpreta y se intenta curar a partir de su manifestación exterior, esto es, por sus síntomas y sus efectos en el cuerpo físico o en la mente. Sin embargo, la realidad es otra muy distinta. La causa y origen de lo que sucede en el exterior, incluidas las enfermedades,
se halla siempre en el interior y se relaciona con el impulso y la evolución del estado de consciencia, como ya indiqué. El hecho de que el abordaje de la medicina convencional sea eminentemente sintomatológico no quiere decir que no debas ir al médico o someterte a tratamiento médico cuando tengas una enfermedad, faltaría más. Cada uno haga lo que considere oportuno. Mi aportación es que no te quedes solamente con lo que te diga el médico. No te quedes en el análisis del síntoma, la medicación y el tratamiento. En lugar de ello, mira lo que eres. Siéntate en silencio y busca la respuesta dentro de ti. ¿Por qué estoy generando esto que desde el punto de vista del síntoma es una enfermedad? Esto vale para una gripe, para una lesión muscular, para una rotura de huesos, para un tumor o para la diabetes, e incluso para las enfermedades psíquicas como el trastorno bipolar, la esquizofrenia, etc. Con este telón de fondo, la totalidad de las denominadas enfermedades pueden ser clasificadas en dos grandes tipos, tipo 1 y tipo 2. Todas tienen el origen en el interior y su finalidad es la de proporcionar un impulso consciencial. Las enfermedades de tipo 1, enfermedades terminales. Las enfermedades o averías de tipo 1 son aquellas cuya razón de ser es que el conductor abandone el coche que ha venido utilizando durante la vida física actual, para ponerle fin. Son, por tanto, enfermedades terminales que llevan al tránsito. ¿Cuándo acontecen? Hay dos posibilidades. Por un lado, cuando se han vivido las experiencias por las que se produjo la encarnación en esa vida concreta. Tras haberlas experimentado, ya no tiene sentido alguno seguir en el coche. Por ello, desde el conductor se crea y provoca en el coche la enfermedad terminal. Lo importante no es la edad que tenga el cuerpo, sino que el conductor haya vivido las experiencias que motivaron su encarnación. Puede darse el caso de que las experiencias por las que encarnó ese conductor se hallen asociadas al apoyo al proceso consciencial de otras personas, por ejemplo, los seres queridos. En este supuesto, la enfermedad terminal acontece para impulsar, mediante el impacto que provoca en el entorno, la evolución consciencial de esas personas. Por otro lado, como el libre albedrío es la regla, la enfermedad terminal puede sobrevenir cuando la vida de esa persona ha ido por unos derroteros que ya hacen imposible que vivencie las experiencias por las que ese conductor encarnó. Así, siguiendo el símil del vehículo, supón que alguien encarnó en esta vida física para vivir la experiencia de viajar en coche de París a Sevilla. Pero en libre albedrío, una vez encarnado, el coche no se ha dirigido hacia el sur, sino que ha ido en dirección contraria y circula ya cerca del Polo Norte. Las experiencias que motivaron la encarnación ya no podrán ser vivenciadas en esta vida física, y el conductor, consciente de ello, genera una enfermedad que pone fin a esa vida. El conductor decide cuándo y cómo realizar el tránsito. Los seres humanos podrían transitar al otro plano con plena consciencia, sin necesidad de las enfermedades terminales, si fuesen conscientes. Un ser consciente siente con claridad en su interior la cercanía del tránsito. Esto le permite, de forma abierta, comunicar a sus seres queridos que su encarnación en este plano físico ha concluido, puesto que ya vivió las experiencias para las que encarnó. Las enfermedades del tipo 2 son las enfermedades no terminales. En cuanto a las enfermedades o averías de tipo 2, las no terminales, no se dirigen, por supuesto, a acabar con la actual vida física. Su porqué y su para qué radican en plasmar unas vivencias que permitan recordar y retomar el rumbo cuando se ha perdido, y el coche se desplaza en una dirección distinta a la que motivó la encarnación. Retomando el símil anterior, cuando el coche que debe ir de París a Sevilla está yendo hacia el norte en lugar de ir hacia el sur, el conductor genera una enfermedad en él que le fuerce a pararse, a respirar, a recapacitar, con el objetivo de intentar recuperar la dirección perdida en términos conscienciales. La gravedad de la enfermedad dependerá de lo poco o mucho que se haya desviado el coche del itinerario. Si el desvío no es excesivo, la enfermedad puede ser de poca importancia. Tal vez contraigas, por ejemplo, una gripe, que te invite a detenerte, guardar silencio y escucharte. Ahora bien, lo habitual en el ser humano es que considere que ha contraído el virus por azar, en lugar de prestar atención a lo que está ocurriendo. Se conforma con ir al médico para que le recete algo. La persona
sigue desviada y cada vez se desvía más, con lo cual la voz de la enfermedad se hace más fuerte, acude a una experiencia de enfermedad más potente. Las enfermedades no terminales y las terminales, y también los accidentes, a veces están ligadas al proceso consciencial de otras personas, más que al propio. Cuando este es el caso, la enfermedad o muerte tiene lugar para apoyar la evolución consciencial de los seres queridos, a partir del impacto o las repercusiones que de algún modo les genere esa enfermedad o muerte. Este es especialmente el caso cuando sufre una enfermedad grave o muere un niño, adolescente o persona joven. Como los procesos conscienciales no son solo individuales, sino también colectivos, es habitual que en el otro plano hagamos pactos de amor con otros conductores, que se plasman aquí de muy diversas formas. Una de estas formas son las enfermedades, que pueden motivar que los seres queridos se hagan preguntas que de otro modo nunca se harían. Las denominadas enfermedades mentales. La mente, en su funcionamiento dual, ha establecido dos grandes categorías de enfermedades, las físicas y las mentales. A partir de ahí, las enfermedades físicas son confesables. Una persona no tiene problema en decir que tiene diabetes o en salir a la calle con la pierna rota, etc. Pero en el ámbito de las enfermedades mentales ocurre todo lo contrario. Hay una necesidad de ocultar la enfermedad mental, como si el hecho de sufrirla lo degradara a uno, lo bajara de nivel. Por ejemplo, mucha gente que tiene depresión no quiere que los demás se enteren. La realidad es que no existen estas dos categorías de enfermedades. Hay un único fenómeno que es la enfermedad. Las distinciones solamente aplican al ámbito del coche. Así que no hay que ocultar la enfermedad psíquica diferenciándola de la física. En todos los casos, son manifestaciones de procesos conscienciales, en aras de uno mismo o de sus seres queridos. Así pues, no hay que sentir vergüenza en presencia de la enfermedad mental o querer ocultarla. Además, las enfermedades mentales no siempre son tales. Por ejemplo, hay personas que oyen voces de seres, y esto no es necesariamente el síntoma de una enfermedad mental. Estas voces pueden pertenecer a seres que están en otros planos, y a veces se llama enfermedad a algo que es un don, un talento o una bendición de la vida. Esto incluye el presunto trastorno por déficit de atención con hiperactividad, en que el niño ha desconectado porque se enteró de lo que dijo el profesor a la primera. Y hay anomalías psíquicas que tienen que ver con experiencias conscienciales que son una auténtica belleza. Habría que hablar mucho, por ejemplo, del autismo, que tiene muchas manifestaciones posibles, una de las cuales tiene que ver con un estado de consciencia muy despierto, en que el conductor está desplegando experiencias de amor inmensas hacia su entorno. Ese conductor ha encarnado con el único fin de ser amor para los seres queridos que tiene alrededor. Como padre o madre, ama a ese ser como él te ama y disfruta de la experiencia. La enfermedad bipolar es otra bendición, porque la persona que presenta ese trastorno tiene la capacidad de percibir cosas que están más allá de la banda de percepción ordinaria del ser humano. El único kit de la cuestión es que aprenda a mantenerse dentro de la banda que aquí llamamos normal, porque es verdad que cuando sale de la banda, esto origina en ella unas distorsiones que afectan a su vida personal, familiar y social. Las enfermedades kármicas. Las enfermedades tienen siempre su origen en procesos conscienciales. Estos los estamos viendo en esta vida, pero no tienen todo su origen en esta vida. Desde este punto de vista, puede decirse que, a veces, hay una conexión entre la enfermedad de la persona y su karma. De todos modos, como lo único que enferma es el coche, puedes identificarte con el conductor y dejar de preocuparte por el lastre de los karmas. Me explico. Para comprender qué es el karma, imagina que mañana tienes que ir a trabajar, pero que hoy te dejas convencer por unos amigos para ir de copas, de modo que te acuestas de madrugada. Te levantarás con resaca y como estás en la misma vida física, sabrás perfectamente cuál es la causa de tu mal cuerpo. Pero entre vidas físicas, la mente que guarda la memoria es distinta, porque el coche es distinto, de modo que no recuerda lo vivido en anteriores vidas físicas. La resaca procedente de otras vidas es el karma, el cual no solamente hace referencia a circunstancias negativas,
sino también a las que la mente calificaría de positivas. Todas las experiencias que has vivido en tu proceso consciencial y evolutivo en otros cuerpos están también presentes ahora, aunque no lo recuerdes. De hecho, tampoco hace falta que recuerdes todo lo que has vivido en tu vida física actual para seguir operando. Llevas todas esas experiencias contigo de cualquier modo. Muchas veces, esa resaca te lleva a tener experiencias que son derivaciones de lo vivido en vidas pasadas y que has ido generando desde la identificación con el coche. En esos casos, consideras que estás viviendo los efectos de tu karma. Dicho esto, estamos en condiciones de decir adiós a los karmas, tras haberles agradecido el servicio prestado. Hace un tiempo, yo decidí borrarlos al dejar de identificarme con el coche. En la consciencia de mi divinidad, infinitud y eternidad, tengo el poder suficiente para asegurar que todas esas experiencias y cadenas de karmas han llegado a su fin, porque surgieron en un devenir de mi proceso consciencial en que estaba identificado con el coche, y ahora ya no lo estoy. Cristo Jesús denominó nacer de nuevo a la toma de conciencia de que no somos el coche, es como resucitar en vida. Así pues, está en nuestras manos decir adiós a todas las culpas, los lastres, las cargas y los karmas. No es necesario tener recuerdos de vidas pasadas, aunque quien sienta que sí, podrá encontrar algún terapeuta que le ayude a ello. Lo importante es que lo que has vivido lo llevas en ti, está incorporado en tu consciencia. Si te metes en alguna regresión, no pierdas nunca la conciencia de que lo importante es el aquí y ahora. Con mi mente, puedo situarme en el recuerdo de experiencias de años atrás, pero lo importante es que todo lo que viví con 15, con 25, con 35 o con 47 años está en mí ahora. Todo lo que soy ahora, todo lo que siento, todo lo que percibo, mi estado de conciencia, está íntimamente relacionado y es consecuencia de las relaciones de causa y efecto y de la acumulación de todo lo que he vivido a lo largo de mi vida física. Y exactamente igual sucede en relación con las vidas anteriores. Si haces regresiones inducidas, es muy posible que las tengas también espontáneas, las cuales te van a aportar datos sobre tu caja de herramientas, tu sistema familiar, tus relaciones interpersonales, pero no olvides nunca que lo importante es el aquí y ahora. Lo trascendente no es la enfermedad, sino cómo se afronta. Todo lo hasta aquí compartido conduce a una última conclusión válida para las enfermedades y para todas las experiencias de la vida. Enamorarte, una experiencia de alegría, una experiencia de tristeza, lo que sea. El coche siempre se centra en el qué. Sin embargo, el quid de la cuestión no está en el qué pasa o qué deja de pasar, qué hago o qué dejo de hacer, qué debo hacer, sino en cómo se vive el qué. Ya me he referido a ello en el capítulo Consciencia y Vida Cotidiana, y a él te remito. Recuerda que puedes olvidarte del qué, porque todas las experiencias que vives son creadas, atraídas y generadas desde tu interior para impulsar tu estado consciencial. Así pues, centra tu atención en el cómo para insuflar con la frecuencia del amor todos los hechos, situaciones y circunstancias que la vida te pone por delante, de instante en instante. Haz de esto, sea cual sea el color de la experiencia, buena o mala, positiva o negativa, agradable o desagradable, placentera o dolorosa. Tú limítate a vivir viviendo y a llenar de amor todas las experiencias. Obviamente, imbuye también de amor la experiencia de la enfermedad. Por ejemplo, hablé con un enfermo terminal de cáncer que encontraba pleno sentido a su larga enfermedad y estaba muy agradecido por ella, pues le permitió tener otra postura ante la vida. Entre otras cosas, restableció la relación con sus hijos y su mujer, relación que adquirió además una gran profundidad y recuperó su buen humor. Estaba convencido de que iba a desencarnar en paz. Este fue para él el sentido de llegar al tránsito tras una larga enfermedad. Si en lugar de haber ido así las cosas hubiese hecho el tránsito un año antes de forma súbita, habría desencarnado en desarmonía, con muchos frentes abiertos en su vida. Cuando en tu vida aparezca la enfermedad física o psíquica, es un gran momento para que dejes de lado el qué y te centres en el cómo. Mira dentro de ti y explora. Entre otras cosas, dilucida qué dones y talentos tuyos tienen que ver con eso.
Seguro que has conocido a personas o que has oído hablar de personas que viven su enfermedad de forma maravillosa. Estoy hablando de enfermedades largas, dolorosas, incluso terminales. Al poner la atención en el cómo, te das cuenta de que incluso en ese estadio de la vida se te está dando la oportunidad de que descubras partes de ti, de lo que eres realmente, genuinamente, que hasta entonces habías olvidado. Cuando pones tu atención en el cómo, puedes incluso aportar cosas a los demás que antes te parecían inimaginables. Preguntas y respuestas. ¿Donar o no donar? La mente limita al ser humano, tiende a sobrecargarlo con preocupaciones innecesarias. Una de ellas es las repercusiones que puede tener sobre la consciencia el hecho de donar o recibir un órgano. La consciencia, en virtud de su naturaleza, no participa de estos dilemas. Por supuesto, un órgano es algo vivo, formado por células que tienen asimismo consciencia, pero la consciencia del conductor está mucho más allá de la consciencia que puede haber en los órganos que son objeto de trasplante o donación. Así pues, a la hora de donar o recibir un órgano, haz lo que sientas de corazón, no le hagas caso a la mente, hazlo siempre en amor, en paz, en armonía. A partir de ahí, todo lo que vas a recibir y a dar será siempre paz, amor y armonía. ¿Vacunarse de la gripe? Es cierto que en invierno hay virus que están más activos, pero cuando enfermas de gripe es porque hay un proceso consciencial en ti que te llama a incorporar ese virus. Eres tú quien lo invita. Por supuesto, la medicina convencional nos apremia a vacunarnos para que no nos ataque el virus. Pero puedes vacunarte contra la gripe y tenerla todos los años si por tu proceso consciencial necesitas vivir una enfermedad que te pare durante unos cuantos días y te ayude a estar más tranquilo, más en silencio. Y puede ser que no te pongas ninguna vacuna de la gripe y no enfermes jamás si en ti no hay un proceso consciencial que lo requiera. Recuérdalo siempre, la causa y el origen de todo están siempre en el interior. Aplica este conocimiento a tu vida, a la de los demás, al mundo. ¿Tiene cada enfermedad un tipo de significado? Hay quienes han hecho listas en que se relacionan distintos tipos de enfermedad con determinados mensajes conscienciales. Personalmente, no siento que esto funcione así. Siento más que uno busque dentro de sí, y no que alguien le dé la interpretación de lo que le sucede. Por supuesto, digo esto desde el profundo respeto por quienes han sentido compartir con los demás esta especie de catálogos. Si tienes una enfermedad, para empezar, no la rechaces. Acéptala, y a partir de la aceptación, actúa conforme sientas. Sigue el tratamiento que consideres oportuno, pero además de esto, siéntate, guarda silencio y bucea dentro de ti. Porque eso que te ocurre tiene que ver contigo, te está diciendo algo. Recuerda siempre que la enfermedad es en todo momento un proceso de sanación. Aparece en tu vida para sanar algo que tiene que ver contigo, con tus procesos conscienciales. ¿Puede uno sanar solo con tomar consciencia? Cuando estás contigo con la enfermedad, si en ese mirar hacia adentro, en ese percibir lo que está aconteciendo dentro de ti, percibes cuál es la causa y el origen de la enfermedad, has abierto la puerta a la sanación. En el mismo instante en que te das cuenta de por qué has provocado esa enfermedad en tu vida, has puesto los pilares para que desaparezca. Esto ha ocurrido y ocurre con mucha frecuencia. Los médicos saben mucho de esto, de curaciones que aparentemente son milagrosas. Cada vez hay más gente que empieza a influir en su enfermedad. Para mirarte, para detectar esa causa y ese origen, no puedes rechazar la enfermedad. Si la rechazas, no vas a conectar con ella nunca. Tienes que aceptarla y no centrarte en el qué, sino en el cómo. Acepta vivir la enfermedad. Al aceptarla y mirar dentro, detecta su origen y su causa, lo cual abre la puerta a que la sanación se produzca. Ha habido cánceres calificados como muy graves que se han curado de forma milagrosa cuando la persona ha percibido su razón y su origen profundo. Hay gente que sabe mucho más que yo al respecto, que afirma que, en el cáncer, los procesos de sanación se han puesto ya en marcha en el interior cuando aparece la enfermedad en el exterior, y que en ocasiones lo único que tenemos que hacer es permitir que la enfermedad siga su curso sin hacerle demasiado caso, porque el proceso de sanación ya está en marcha.
Yo no estoy en condiciones de suscribir plenamente esto, pero sí comparto, a partir de mi experiencia, que es posible la autosanación a través de la consciencia, a través del discernimiento profundo de por qué llegó esa enfermedad a la vida de uno. ¿Qué hacer ante el miedo? Si sientes miedo en relación con tu enfermedad o la de un ser querido o en relación con la muerte, no intentes controlarlo. Controlar el miedo significa que quieres evitarlo. Lo conveniente es no rechazar nada. Acepta el miedo. Date cuenta de que dicho miedo forma parte del coche, del mundo físico, mental y emocional. Es normal que la mente y su mundo de emociones generen ese miedo. Te garantizo, por mi experiencia propia y por la compartida con mucha gente, que cuando un miedo se acepta, se están poniendo las bases para que se diluya. ¿Se puede vivir sin enfermar? Efectivamente, se puede vivir con una salud constante. En la medida en que una persona es consciente de que es conductor y no coche de las experiencias que quiere desplegar en esta vida humana, la enfermedad no aparece, porque no hay ninguna razón profunda para ello. Cuando uno está viviendo en consciencia, esto genera una armonía, una paz y un equilibrio consciencial que interacciona con el coche, con el yo físico, mental y emocional. Hay hospitales en los cuales cuando entra un paciente en urgencias, no solo le hacen un análisis de sangre al uso, sino también de sistema inmunitario. En muchos ambientes científicos existe ya el convencimiento de que este es la clave para la salud del cuerpo. Cuando el sistema inmunitario se viene abajo, hay una propensión física a la enfermedad y viceversa. A la hora de aplicar o no un determinado tratamiento en urgencias, el criterio fundamental que se ha utilizado es la edad de la persona, pero en estos hospitales se atiende mucho más a las características que revela el análisis del sistema inmunitario, cuyo estado viene a indicar cuál es la edad biológica, que no tiene por qué coincidir con la edad cronológica. Así como la edad cronológica es fija, la otra varía en función de cómo esté el sistema inmunitario. Y la pregunta del millón es, ¿por qué varía el sistema inmunitario? ¿Qué es lo que hace que esté más fuerte o más débil? La respuesta que me dio una doctora es que esto no se sabe, pero que algunos médicos percibían que tenía que ver con la consciencia. Yo también lo siento así. Siento que cuando vivimos en consciencia todo está alineado, en armonía, incluso el sistema inmunológico. Así pues, por supuesto que es posible la salud sostenida si se vive en consciencia. Vivir en consciencia también permite llegar al momento del tránsito sin haber enfermado. ¿Por qué vivimos más que antes? Si el origen está siempre en el interior y cada cual es cada cual, ¿por qué hay hoy más recursos contra las enfermedades? ¿Por qué la gente vive más que hace unas décadas? Puedes preguntarte. Debemos tener en cuenta que existe una interrelación entre el proceso consciencial del individuo y el de la humanidad. No solo los individuos están evolucionando en consciencia, la humanidad también lo está haciendo. Y los descubrimientos tienen que ver con el proceso consciencial de la humanidad. No es casualidad que en nuestro proceso consciencial y evolutivo hayamos llegado a un punto en que estemos generando un conocimiento científico, médico y tecnológico que esté sirviendo para que el coche viva más años. Aunque esto afecte al coche, en realidad tiene que ver con los procesos conscienciales del conductor. ¿Te has preguntado por qué tenemos que estar encarnando y desencarnando? Hay otros mundos donde se encarna una vez y se vive muchísimo tiempo. En esos mundos, un individuo puede vivir 1000, 10.000, 100.000, 500.000 años, según el cómputo terrestre del tiempo. Y cuando desencarna es para no volver. Compartiendo con seres de esos mundos, se muestran sorprendidos por la singularidad del plano humano. Aquí, con el trabajo que le cuesta al conductor hacerse con el coche, cuando ya lo va controlando, desencarna, para volver a tomar un coche nuevo y empezar desde cero otra vez. Sin embargo, la riqueza de experiencias que desarrolla el individuo en el plano humano y la rapidez con que las desarrolla es mucho mayor con el proceso de la encarnación y desencarnación frecuentes que con el sistema de la encarnación única. Los coches y las características asociadas a ellos pueden variar mucho de una vida a otra, lo cual permite una diversidad experiencial que no sería posible viviendo una única vida unilineal. Eso sí, consciencialmente necesitamos que nuestra vida sea ya un poco más larga.
Muchos de nosotros precisamos un tiempo para desarrollar y manifestar nuestro bagaje experiencial, que incluye lo que hemos venido aprendiendo en muchas vidas físicas. Es verdad que hay muchos niños que vienen ya con la consciencia muy abierta, pero aún somos muchos los que hemos necesitado años para que ese bagaje consciencial emergiera. Es como si en esta vida física tuviésemos que vivir aún, durante un tiempo, unas experiencias todavía ligadas al mundo de lo material, al mundo de los sistemas de creencias, al mundo de la mente, antes de acceder al recuerdo de lo que somos. Muchas personas llegan ahí en la cuarentena, en la cincuentena e incluso más tarde. Se necesitan más años para que la consciencia se plasme en esta vida física. ¿Es necesario velar por la salud? Por otra parte, si todo se origina desde el interior, ¿se puede desconectar la mente de la atención a los comportamientos y hábitos saludables? La enfermedad se origina dentro, pero una cosa es la enfermedad y otra la salud. Vivir en salud significa la ausencia de enfermedad, pero es mucho más que eso. Vivir en salud significa que vives con energía, que te levantas cada mañana sintiendo que tu coche está en condiciones de vivir las experiencias que quieres desarrollar. Hay personas que no están enfermas, pero cuyo coche tiene un estado de salud bastante lamentable. Están faltas de energía, apocadas. Para que el coche esté en condiciones hay que atender esa salud, que es mucho más que no sufrir ninguna enfermedad. Esto se logra con comportamientos y hábitos saludables, una buena alimentación, hacer ejercicio físico, escuchar al cuerpo, vivir la sexualidad que sea coherente con la propia energía vital, etcétera, etcétera. Por supuesto, es nuestra responsabilidad atender eso. Yo mismo he introducido en mi vida dinámicas, hábitos y comportamientos que bajo mi responsabilidad me conviene atender para que mi coche esté en buenas condiciones. Así como la gente cuida de su coche, el de verdad, y lo lleva a pasar revisiones, es responsabilidad del conductor que somos que nuestro yo coche tenga un funcionamiento saludable. Y hasta aquí este capítulo del libro Consciencia de Emilio Carrillo, en el que nos comparte no solo las enfermedades, sino todos los conceptos relacionados alrededor. Espero, como siempre, que te sirva. Déjame tus comentarios. Damos las gracias a nuestra iniciativa impulsora Equitació for Life. Yo soy la Lluvia Fina y nos vemos en la próxima. Un grandísimo abrazo.